En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenido a tu programa Abba Padre del día de hoy. Hoy queremos decirte que el Padre ama tanto al Hijo que lo envía y le da la autoridad para juzgar, para resucitar y para invitarnos a la vida eterna o, de acuerdo al juicio, pasar a la muerte eterna el que no pase el juicio que haga el Hijo. Invoquemos la presencia del Señor. Hola, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué bueno que estamos aquí en este día. Pidamos juntos que el Espíritu de Dios nos llene el corazón y sobre todo que en estos días tan difíciles que está viviendo el mundo podamos estar amarrados, agarrados, abrazados por el Espíritu de Dios que nos ama y que nos cuida y que nos protege y que nos ayuda a salir de todo momento difícil. Sopla, 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 Espíritu de Dios. Sopla, 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 Espíritu de Dios. Ven a llenar mi corazón, Señor. Mira que te necesito tanto. Ven a llenar mi corazón, Señor. Sin ti muero. Sopla, 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 Espíritu de Dios. Sopla, 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 Espíritu de Dios. Así como la tierra está reseca, así mi alma está si tú no estás. Así como la sierva brama en el desierto, así clama mi alma por ti, Señor. Sopla, 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 Espíritu de Dios. Dilo con nosotros en este día, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en el momento en que te toque ver este video. Pide que el Espíritu de Dios te llene, te rebose, te ame. Sopla en nosotros viento fresco, brisa fresca. Te necesitamos, Señor. Espíritu de Dios, sopla, 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 Espíritu
Espíritu de Dios. En ese mismo espíritu de oración, oramos por don Luis Espinal, que tiene la reflexión del día de hoy. Te pedimos por él, Señor, que lo unjas, que lo sigas llenando y abrazando con tu Espíritu Santo, y abrázanos también a cada uno de nosotros que nos encontramos en nuestros hogares o quizá rumbo al trabajo. Llénanos, Señor, llénanos de ti, Espíritu de Dios. Bien, mis hermanos, hoy reflexionamos sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 17 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Y no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Aquí Jesús manifiesta una vez más que Él es enviado por el Padre. Manifiesta también la unidad con el Padre. Y manifiesta que el juicio de los hombres se le ha encomendado a Él. El Catecismo de la Iglesia Católica habla muy claro del juicio y habla de que va a venir una resurrección de los muertos para la vida eterna o para la muerte eterna. Y todo esto va a ser de acuerdo a las obras que nosotros presentemos. Bendiciones. Padre, Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Los santos y santas han sabido profundizar en el misterio trinitario que envuelve la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una común unión
donde esa divina Trinidad opera en nosotros. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 17 de marzo la Iglesia celebra el Día de San Patricio. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Nació en el año 372, su madre era familiar de San Martín de Tours y su padre era oficial del ejército romano. Ambos eran muy buenos cristianos. A los 16 años fue atacado por unos piratas que se lo llevaron prisionero y lo vendieron como esclavo en Irlanda a Milcho, un jefe del norte de la isla. Allí estuvo 6 años cuidando ovejas y la divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud para espiritualizarlo y prepararlo para sus futuros apostolados. Pues en aquella soledad se dedicó mucho tiempo a la oración, la meditación y la lectura de la palabra. Él dice en su libro llamado Confesiones que rezaba más de 100 pequeñas oraciones diarias y que hacía más de 100 veces la señal de la cruz por día. Después de haber rezado mucho a Dios para que lo iluminara para saber lo que iba a hacer, una noche soñó que una voz le mandaba a salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo, caminó varios kilómetros a pie hasta que llegó a las orillas del mar. Allí encontró el barco, pero el capitán se negaba totalmente a transportarlo. Entonces se dedicó a orar con fervor y Dios cambió la voluntad del capitán. Este aceptó llevarlo gustosamente hasta Francia. Al llegar a aquel país desembarcaron en aquella región habitada y después de caminar por varias horas ya se sentía desfallecer de hambre, pero el capitán le dijo: «Tú, que dices creer en Cristo, rézale a Él para que nos envíe algún alimento y no nos muramos de hambre». Patricio se puso a rezar y poco después apareció por allí una manada de cerdos salvajes y aquellos hombres cazaron y comieron en abundancia y dieron gracias a Dios que había escuchado la oración de su siervo. En Francia se hizo monje bajo la dirección de San Germán, el cual lo hizo instruirse en las Sagradas Escrituras y dedicarse por largo tiempo a la oración y a la meditación. A veces en sueños se le parecía oír voces de gente de Irlanda que le decían: «Ven a salvarnos». Los monjes se dedicaban mucho a rezar, leer y meditar. Esto lo hizo Patricio por varios años, preparándose para ser un misionero. Se fue a Roma a perfeccionar sus estudios y recibió la ordenación sacerdotal. Entonces el Papa Celestino le ordenó que se hiciera consagrar obispo para enviarlo de misionero a Irlanda. Lo consagró San Máximo, obispo de Turín, y enviado por el sumo pontífice, se fue a Irlanda a misionar. Al llegar a Irlanda, un jefe de tribus paganas se le acercó para darle un golpe y herirlo con una espada. El santo le hizo la señal de la cruz y la mano le quedó paralizada al atacante. Aquel jefe se convirtió después al catolicismo con todos sus súbditos. Al leer las crónicas antiguas se queda uno admirado ante los prodigios y milagros que Dios favoreció a través de San Patricio. Los sacerdotes de los paganos se le opusieron y un sábado santo, cuando nuestro santo encendió el fuego pascual, se lanzaron con toda su furia a apagarlo, pero por más que bregaron, no lo lograron apagar. Entonces uno de ellos exclamó: «El fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla». Y se alejaron. Aquella frase se ha cumplido. La religión católica se ha extendido de tal manera por Irlanda que aún hoy siguen siendo un país totalmente católico e iluminado por la luz de la religión de Cristo. Una docena de veces fue hecho prisionero por partidarios de la religión pagana. Más de 5 veces trataron de asesinarlo. En sus confesiones dejó escrito: «Cada día vivo con peligro de ser secuestrado, de ser atacado a muerte o de ser robado, pero confío en la misericordia de Dios y cumplo lo que dice el Salmo 55. Colocas tus preocupaciones en manos de Dios, que Él cuidará de ti». Patricio empleó técnicas muy especiales que le produjeron grandes éxitos en la evangelización. La primera fue ganarse la simpatía de los jefes.
La isla estaba habitada por diversas tribus, y el jefe de cada tribu se esmeró nuestro santo por ganárselo. Si el jefe se convertía a nuestra religión, se convertirían también muchos de sus súbditos. Si no se convertía, pero aceptaba ser amigo, ya se había ganado un gran terreno con eso. Y por lo general, sus hijos u otros familiares se convertían y ya quedaba el campo abierto para seguir evangelizando. Otra de sus técnicas para evangelizar era emplear un lenguaje muy sencillo y un modo de hablar muy proporcionado a las gentes que lo escuchaban. Así, por ejemplo, al hablar de la Santísima Trinidad, les presentaba la hoja del trébol y les decía: así como esas tres hojitas forman una sola hoja verde, así las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. El pueblo, que lo que deseaba era entender, y al misionero Patricio todos lo entendían, por eso lo escuchaban con tanto gusto. Sus temas favoritos y preferidos al predicar eran las cualidades que Dios tiene: poder, sabiduría, bondad, misericordia, justicia, santidad, entre otros. La redención que obró Jesucristo y sus consecuencias, la necesidad que tenemos de Cristo y sus consecuencias, la necesidad que tenemos de convertirnos y hacer penitencia por nuestros pecados, y lo muy importante que es llenar nuestro día de pequeñas oraciones. Recomendaba muchísimo la señal de la cruz. Dicen sus biógrafos que Patricio era un hombre muy sencillo, con una gran sabiduría y un gran espíritu de humildad, un trabajador incansable, y en su esfuerzo por extender la religión, dicen que solamente se le puede comparar con los 12 apóstoles o con los profetas del Antiguo Testamento. Cuando no estaba dedicado a predicar o a enseñar catecismo o visitaba enfermos, se dedicaba a la oración y a la meditación. Su modo de tratar tenía una capacidad excepcional para perdonar a los que lo habían ofendido, pero con los enemigos de la religión sí era fuerte e inexorable, y no les permitía difundir sus errores por los sitios donde él predicaba. Dicen que esa forma, para no permitir a los enemigos del catolicismo que se propagaran por allí sus herejías, había sido una de las razones por la que Irlanda se ha conservado tan católica. San Patricio murió el 17 de marzo del año 461. Que Él nos obtenga de Dios la gracia de ser buenos católicos hasta el último momento de nuestra existencia en la tierra. Es por eso que hoy es el día de San Patricio. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, de San Patricio, obispo, apóstol de Irlanda del año 461, tenemos mucho tú y yo que aprender. Lo primero, que tú y yo debemos conocer nuestra Iglesia Católica. ¿Cuántos son los que se van de la Iglesia porque tú y yo no sabemos explicarles la razón de nuestra fe? El apóstol dijo: estén preparados cuando les toque dar razón de su fe. Tú y yo debemos estar preparados, pero sobre todo buscar técnicas para que la gente se acerque al Señor. Me encanta escuchar cómo Patricio empleaba un lenguaje sencillo, buscaba formas para que la gente lo entendiera. Tú y yo también debemos buscar la forma para que aquellos que no conocen la religión de Cristo, para que aquellos que no conocen de Dios, lo puedan conocer por ti y por mí. Pero sobre todo debemos tener en cuenta, hermano, hermana, que tú y yo debemos conocer la Iglesia. Nuestra Iglesia es rica en doctrina, nuestra Iglesia es rica en tradición, nuestra Iglesia es la Iglesia verdadera, pero tú y yo debemos conocerla mejor. Hoy proponte conocer la Iglesia, repasa el catecismo, sigue buscando en la vida de los santos, busca la misa explicada, busca el por qué haces el rosario, busca el por qué vas a la misa, y cada día te vas a enamorar más de la santa y bendita Iglesia Católica. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. El padre Osman Maldonado, desde Ecuador, nos trae el segmento Conociendo la persona del Espíritu Santo. Bendiciones, hermano Luis Espinal, y a todos los que hacen posible que a través de este medio de Abba Padre Internacional se siga difundiendo la palabra del Señor. Estamos meditando, profundizando en la Sagrada Escritura en quién es el Espíritu Santo para el apóstol San Pablo. Y ya el Papa León XIII, en su carta encíclica Divinum Illud Munus,
nos recuerda, nos exhorta que es necesario fomentar el conocimiento del Espíritu Santo. Y él dice, para conocerle más, para amarle y para suplicarle. Y Santo Tomás de Aquino dice, solo el que ama no se conforma con un conocimiento superficial del amado, sino que se interesa, se esfuerza por conocer cada una de las partes que le pertenecen. Solamente el que ama no se conforma con un conocimiento superficial del amado, sino que se interesa, se esfuerza por conocer cada una de las partes que le pertenecen. Por eso es importante lo que estamos haciendo ahora, profundizando en el conocimiento del Espíritu Santo para amarle. Y amarle significa interesarnos en saber, en estar atentos, en cómo Él va obrando en la vida del cristiano, en cómo Él se manifiesta en nuestro vivir de cada día. Y nos dice en Romanos 8, 26, 27, y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y Él es que escruta los corazones, conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo para el apóstol San Pablo también es aquel que nos ayuda en nuestra flaqueza. Nos ayuda en nuestra flaqueza. Y podemos hablar de una flaqueza espiritual. Por eso existe muchas veces la inconstancia en el servicio a Dios. Por eso a veces el hombre no es perseverante en el seguimiento del Señor. Por esa flaqueza espiritual. Y por eso el Espíritu Santo viene a devolvernos el gozo, la esperanza, el entusiasmo. Viene a devolvernos la pasión por el Señor y nos hace firmes en las tempestades. Él es nuestra ayuda. Por eso el Espíritu Santo viene a sostenernos en nuestras debilidades. Es decir, que nuestras debilidades las convierte en fortalezas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y por eso dice el apóstol, viene en nuestra ayuda. Viene en ayuda de nuestras flaquezas. Viene en ayuda de nuestras flaquezas. Y también porque dice, nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, con gemidos inenarrables. Entonces, si a veces nosotros no sabemos pedir, no sabemos orar, siempre recibimos la gracia de Dios a través de la oración. Porque aunque no sabemos pedir, aunque muchas veces no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo sí sabe lo que hay en nuestros corazones. El Espíritu Santo conoce la necesidad de nuestros corazones. Y por eso Él intercede por nosotros. Y por eso es que toda oración es escuchada. Toda oración que se eleva a la presencia de Dios es escuchada. Aunque a veces pareciera que Dios no nos escucha. Sí nos escucha, pero a veces como no sabemos pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Puede ser que no recibimos lo que estamos pidiendo en algún momento, pero a cambio de esa oración, de esa intercesión del Espíritu Santo, cada quien recibe la gracia que en verdad necesita su corazón. Por eso dice que el Espíritu Santo también conoce nuestros corazones, escruta los corazones, y el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, inenarrables. Y nos dice en 2 de Corintios 3:17, 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Pues sí, donde llega el Espíritu Santo, hay sanación. Donde llega el Espíritu Santo, hay liberación. Y todo aquello que nos vuelve esclavos en este mundo, se rompe. Todas esas cadenas, esas ataduras, se rompen, porque el Espíritu Santo es libertad.
Y el Espíritu Santo es libertad al momento de anunciar la palabra. Por eso el que padece de miedo al momento de hablar del Señor a los demás, invoque la presencia del Espíritu Santo, que nos quita ese miedo y nos da la gracia de poder comunicar su palabra a los demás. El Espíritu Santo también es el que nos permite, a través de la libertad que Él da, ser audaces en el seguimiento del Señor. El Espíritu Santo es el que nos permite la firmeza en el compromiso cristiano. Porque el Espíritu Santo nos permite saborear aquí en esta tierra la vida del cielo. Y por eso dice, donde está el Espíritu Santo, ahí está la libertad. Y donde está esa libertad, está el verdadero amor al Señor. Y eso es lo que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, sigamos abriéndonos a la presencia del Espíritu que siga obrando en nosotros. Habitando en el corazón del creyente, el Espíritu Santo ora en nuestro interior con gemidos inenarrables y nos ayuda constantemente en nuestras necesidades. Él es la fuente de la libertad cristiana. ¿Queremos ser libres? Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. ¿Queremos ser auxiliados por esa gracia divina? Supliquémosle que venga en nuestro auxilio. Y queremos orar, saber orar como nos conviene, pidámosle que sea Él quien actúe en nuestra vida. Bendiciones. Paz y bien, santa alegría, es la forma como los franciscanos manifiestan el saludo. Y en este segmento de Paz y bien, tenemos a Fray Jorge Jiménez. Paz y bien, saludamos al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Hacemos una pausa en las reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco a partir de su testamento, para desarrollar en 2 segmentos una reflexión sobre la preparación cuaresmal en clave franciscana. A modo de introducción, situamos nuestra reflexión a partir de la encíclica Fratelli Tutti. Es la última encíclica del Papa Francisco, que trata sobre la fraternidad y la amistad social. Fue firmada el año pasado, el día 3 de octubre, día del tránsito de San Francisco, sobre la tumba de San Francisco en Asís. Oficialmente es su tercera encíclica, pero es la segunda realmente, pues Lumen Fidei, la primera, ya había sido completada en su primera redacción por el Papa Benedicto XVI. Y la anterior, Laudato Si, también fue inspirada en San Francisco de Asís. El Papa Francisco, antes de su pontificado, hizo realmente muy pocas alusiones en publicaciones y homilías a San Francisco. Pero desde la adopción del nombre de Francisco, al inicio de su pontificado, se ha mantenido constante en sus referencias a la figura del santo, sobre todo en relación a 3 temas: los pobres, la ecología y la paz. En esta última encíclica, Fratelli Tutti, de carácter social, al igual que Laudato Si, ha retomado la figura del santo como modelo, ahora en relación al tema de la fraternidad y la amistad social. Por ejemplo, Fratelli Tutti 2 nos dice: este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social, porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos.
También el Papa remite a San Francisco, incluso citándolo directamente en el mismo título de la encíclica, Fratelli Tutti, que en latín sería Omnes Fratres, y en español todos los hermanos o hermanos todos. Pero se ha querido difundir la encíclica con las palabras en italiano, Fratelli Tutti, quizás por vincularla a la Laudato Si, palabras también en italiano y escritas en el Cántico de las Criaturas o del Hermano Sol, originalmente en italiano. Aunque en el caso del texto citado de Admoniciones 6.1, posiblemente se haya escrito originalmente en latín, tal y como se encuentra en el ejemplar más antiguo conservado de las Admoniciones. San Francisco de hecho sabía latín, y lo que se conserva de su puño y letra está en latín. Pero bien, aquí lo importante es el interés explícito del Papa Francisco desde el mismo título de la encíclica, Fratelli Tutti, en presentar la encíclica en relación a San Francisco como ejemplo de amor fraterno y en subrayar la vocación universal de la fraternidad franciscana al estilo del amor revelado por Cristo en los Evangelios. Pues hay dos puntos interesantes a resaltar respecto a las referencias franciscanas en la introducción de la encíclica Fratelli Tutti que iluminarán nuestra reflexión en clave franciscana. Primero, las citas de las admoniciones. Me refiero a admoniciones 6.1 y la admonición 25. Del primer número de la encíclica reflejan claramente la caridad fraterna de San Francisco, pero no solo al reconocer al otro como hermano, sino también al conservar como trasfondo el ideal evangélico del amor universal y al remitir a Jesús, aunque sea implícitamente, como el modelo de caridad a seguir. Pues la caridad fraterna para San Francisco se fundamenta en el seguimiento o identificación con Cristo. Por ejemplo, la admonición 6, números del 1 al 2 nos dice: consideremos todos los hermanos al buen pastor, que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y persecución, vergüenza y hambre, en la enfermedad y tentación y en las demás cosas, y por esto recibieron del Señor la vida sempiterna. De hecho, esta cita de las admoniciones de San Francisco ya nos va conectando con la orientación en clave franciscana de nuestra reflexión sobre la preparación cuaresmal, pues esta la contemplaremos primordialmente como preparación y participación anticipada de la celebración del misterio pascual de Cristo. Por su parte, la breve admonición 25, citada casi en un 50% en la encíclica, resulta una continuación de la admonición anterior, la número 24, y junto a esta expresa dimensiones de la verdadera caridad respecto a las relaciones fraternas inspiradas en la teología joánica sobre el amor cristiano. De hecho, el verbo diligere, usado por San Francisco en ambas admoniciones para referirse al amor, se corresponde con la terminología joánica al tratar el mismo tema, pues este evangelista usa el término griego ágape en vez de eros, cuando se refiere al amor cristiano. En resumen, las dos citas de las admoniciones de San Francisco citadas por el Papa Francisco al inicio de su encíclica nos remiten al ideal evangélico del amor universal, que en Cristo encuentra su manifestación plena. Y el segundo punto es que la referencia en el tercer número de la encíclica al encuentro de San Francisco con el sultán, acompañada de la cita de la regla nobulada de San Francisco, resulta también de un trasfondo cristológico muy significativo e iluminador para nuestra reflexión. Fratelli Tutti 3 nos dice: hay un episodio de su vida, de la vida de San Francisco, que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. En su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión,
Este viaje, en aquel momento histórico marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto era un pedido extraordinario. En primer lugar, deseo resaltar las siguientes palabras del Papa, que pueden pasar desapercibidas. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. En efecto, aquí vemos claramente cómo el Papa Francisco vincula en San Francisco la fidelidad a Cristo con la vivencia de la caridad fraterna. Y de inmediato el Papa señalará cómo ésta se expresa en San Francisco en el amor universal que le condujo a una empresa evangelizadora sin precedentes en el contexto de las cruzadas contra los musulmanes y que estuvo marcada por el sentido de fraternidad y de minoridad abrazado por él en el seguimiento de Cristo. Particularmente resulta muy interesante que el Papa Francisco haya acompañado la referencia al encuentro entre San Francisco y el sultán, que de algún modo sirve de marco a la referencia hecha por el Papa a su propio encuentro en Abu Dhabi con el gran imán Ahmad al-Tayeb para firmar el documento conjunto sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común en 2019. Con la cita a la regla nobulada de San Francisco, es decir, regla nobulada capítulo 16, números 3 y 6. Pues los especialistas en franciscanismo suelen insistir en que este texto de la regla nobulada, escrito posiblemente en 1221, refleja la experiencia vivida por Francisco en su visita a Damieta, Egipto, entre los años 1219 y 1220. Pero deseo sobre todo resaltar cómo al introducir Francisco este capítulo de su regla nobulada, hizo alusión explícita al envío de Jesús a sus discípulos, colocando así la motivación cristológica al exhortar a sus frailes a la misión. Nos dice San Francisco en regla nobulada 16, números del 1 al 3. Dice el Señor: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Por eso cualquiera de los frailes que por divina inspiración quisiera ir entre sarracenos y otros infieles, vaya con la licencia de su ministro y siervo. En resumen, volvemos a encontrar, iluminados por la encíclica, que en las fuentes franciscanas, el discipulado o la identificación con Cristo resultan el fundamento de la vivencia del amor fraterno universal. Y así concluimos este segmento. En el próximo retomaremos nuestra reflexión. Paz y bien. María Teresa García, en Tiempo para Jóvenes. Bendiciones a todo el equipo de Abba Padre Internacional, a todos los que se mantienen viendo este programa semana tras semana. Hoy yo quiero traerle un mensaje a ustedes, especialmente a los jóvenes, y para ello vamos a tomar el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 28 y siguientes. Y vamos a destacar una parte muy importante aquí, donde a Jesús se acercan y le preguntan ¿qué tienen que hacer para trabajar en las obras de Dios? Y Jesús les responde: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Y le dijeron: ¿qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito:
les dio de comer pan del cielo. Jesús les responde: les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y me quedo ahí y les cuestiono a ustedes, jóvenes, acerca de qué tanto ustedes frecuentan el sacramento de la Eucaristía, qué tanto asisten a misa, qué tanto vamos al Santísimo, qué tanto estamos en la adoración eucarística. Independientemente de que estemos o no en medio de una pandemia, no significa que nos vamos a alejar de Jesús, Eucaristía. Hay muchas adoraciones virtuales, hay muchas misas virtuales. Incluso tenemos la gracia del Señor de que nuestras iglesias, con una cantidad limitada y con los debidos protocolos, podemos asistir a la Eucaristía. ¿Y por qué no visitar al Santísimo? ¿Por qué no alimentarnos de ese pan vivo bajado del cielo que es Jesús? Jesús es el verdadero pan, Jesús es el verdadero alimento. En medio de tanta hambre, en medio de tanta crisis mundial, Jesús es nuestro alimento que nos da fortaleza espiritual para nosotros poder resistir todas las vicisitudes que se nos presentan. Yo te invito, joven, a que tú vayas y te alimentes con ese pan de la Eucaristía que es Jesús. Y no solamente de ese pan de la Eucaristía, sino con el pan de su palabra, que diariamente te nutras de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que frecuentes, que leas la palabra, que leas los evangelios y que hagas tuyas las palabras de Jesús, que la palabra de Jesús haga carne, que habite en ti, como lo hizo en María, que acampe en tu corazón. Y te invito a pasar más tiempo a solas al frente de Jesús sacramentado. Te aseguro que no te vas a arrepentir y que con las fortalezas espirituales que vas a salir, vas a poder vencer cualquier circunstancia que se presente. Que el Señor te bendiga, joven, y que diariamente te dé ese amor por su palabra y ese amor por la Eucaristía, y que puedas decir como San Pablo: no soy yo quien vive en mí, sino Cristo que vive en mí. Bendiciones grandemente de lo alto. El Padre Rubén Sosa, libérame, Señor. Bendiciones, queridos hermanos, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este programa. Abba Padre, en este segmento, libérame, Señor, libérame, Jesús. Agradezco a Dios esta oportunidad, a don Luis, a toda la Renovación Carismática y a todos los hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hoy venimos a hablar de la autoridad que tiene la iglesia para atar y para desatar. El Evangelio de San Mateo nos narra que a Pedro se le dio autoridad. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, nos narra de que a Pedro se le ha dado la autoridad para atar y para desatar. Que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará también desatado en el cielo. En conceptos espirituales, también la iglesia, como depositaria de la fe, la depositum fide, tiene la autoridad para atar y para desatar. Puede atar espíritus inmundos y puede desatar bendiciones para ti. Por eso hoy, en este día maravilloso, en el que la iglesia se regocija y se llena de alegría por la fe de todos los carismáticos, de todos los seres humanos, que junto a Pedro reciben la autoridad para atar y para desatar, nos confiamos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos mueve a santificarnos. Recuerden que el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Por consiguiente, nosotros los carismáticos que estamos llenos del Espíritu Santo, ahora nos sometemos a esa dinámica de autoridad dada por el mismo Jesús en la persona de Pedro y por consiguiente a cada uno de nosotros. Invitamos a todos los hermanos carismáticos entonces a saber que tienen autoridad para atar todos los espíritus inmundos. Obviamente, esto no quiere decir que usted va a ir por las calles ahora a todo el que tenga un espíritu inmundo para atarlo, para encadenarlo, para hacer un exorcismo.
No. Recuerden en el programa pasado, en el segmento pasado de este programa, que hablamos de que la iglesia para los exorcismos ha dedicado personas que son cualificadas, autorizadas por el ordinario del lugar, es decir, por el obispo, en nuestro caso, en la República Dominicana, en esta arquidiócesis de Santo Domingo, por nuestro arzobispo. Así, en todas las diócesis del mundo hay personas que son cualificadas, autorizadas y nominadas para esta misión. Por consiguiente, ¿cuáles son entonces los espíritus que yo puedo atar con esa autoridad que se me ha dado a mí como sacerdote y supongamos a usted como laico? A ti, por ejemplo, que no eres exorcista, puedes atar, encadenar en esta tierra y serán atados en el cielo todos los espíritus que componen tu vida. Es decir, todos los espíritus inmundos que han sido enviados o que tú has buscado o que han llegado por diversas maneras a tu vida, a tu familia, no a la del vecino ni a la familia del vecino. Esa autoridad es doméstica, iglesia doméstica, para atar y encadenar todo espíritu inmundo que llegue a tu vida, no a la vida del otro. ¿Qué puedo desatar? Bendiciones. ¿Para quién? Para mi vida y para la vida del vecino. Ahora sí, cuando se trata de desatar bendiciones, lo puedo hacer no solo para mí, sino también para el que me rodea, para mi vecino, para mi próximo. Por consiguiente, la autoridad de atar y de desatar cuando se trata de espíritus inmundos solo comprende a tu persona. No puedes hacerlo para el otro, a menos que tú tengas la autoridad, la delicadeza, la misión de tu obispo, de tu ordinario. En la República Dominicana hay obispos que han nombrado a laicos, en casos extremos, pero son los obispos los autorizados a nombrar exorcistas. Pero en cuanto a ti, que tienes espíritus inmundos, puedes entonces liderar con eso, con esa autoridad que se te ha dado, de atar, de desatar, de volver y estar en comunión con toda la iglesia. Invitamos a todos los carismáticos a asumir esta autoridad hoy, que en Pedro es depositada, en cada uno de nosotros es reclamada. La autoridad del bautizado, la autoridad de la iglesia doméstica, como familia, como iglesia doméstica que eres, tienes autoridad. Sobre todo a ti, papá y mamá, tienes la autoridad sobre tus hijos. Conozco padres que tienen hijos que están bregando con drogas, con vicios, que viven sometidos a miserias, a espíritus de muerte. Tú tienes autoridad, papá. Tienes la autoridad, eres el pastor de esa grey. Y obviamente la iglesia te la ha confiado. En el sacramento del matrimonio te han confiado el poder tener esa autoridad. La iglesia, como depositar la fe, la depositum fide, la que ahora te la otorga, para que tú también tengas autoridad sobre tus hijos en esta materia espiritual. Te bendigo como tu consagrado de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pases feliz día. Así despedimos este programa Abba Padre Internacional, lleno del amor del Padre para todos ustedes. Recuerden que la Renovación Carismática Católica, en su Jubileo de Oro, tiene diplomado de Sagradas Escrituras de manera virtual los lunes, talleres gratuitos todos los martes en horario de 8 de la noche, hora de República Dominicana. Los miércoles, escuela de servidores gratis de manera virtual, con decenas de aulas virtuales que tenemos para estos fines. Asimismo, en este fin de semana, el Congreso Internacional Mujeres de Fe, con una colaboración libre. Puedes aprovechar este congreso sábado y domingo. Viene mucho más. Hasta la próxima.